Estimados amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Misión Mundial. Les recuerdo, todo hombre tiene una misión y ¿qué creen? Pues también la tiene ante el mundo. Los que vamos a informar, les saludamos. La emisión de esta semana la vamos a dedicar a un tema muy interesante, se llama Indonesia y sus sabores a través de la gastronomía, pero la vamos a enfocar hacia diciembre, que ya se acerca. Y nosotros, bueno, tenemos algunas opciones en la comida de fin de año, en la comida de las fiestas decembrinas. Y esta vez nos va a servir un poco como también para darles algunas propuestas de lo que se puede hacer en esas fechas, que no nada más sea solamente el lomo, que ya lo conocemos, el pavo y bueno, otras cosas también que luego utilizamos para como cambiar un poco los sabores de diciembre. En esta ocasión nos acompaña un gran amigo nuestro también, un gran hermano también, porque él escogió a México para quedarse a vivir acá. Él es de Indonesia y me agrada mucho que sea Fitra Ismu, mi gran hermano, mi gran amigo, quien esté ahora con nosotros visitándonos en Misión Mundial. Muchísimas gracias. Fitra, muchas gracias, qué bueno que estás por acá nuevamente, hermano. Gracias por invitarnos, gracias por el espacio. Perfecto, el espacio siempre será tuyo porque ya eres amigo de Misión Mundial. Gracias. Bueno, ¿qué nos traes acá? Vamos a hablar un poco sobre Indonesia y sus sabores, ¿no? Más o menos habíamos estado pensando sobre eso. ¿Cuáles son como los platillos un poquito más interesantes, populares de allá? Bueno, lo que aquí, como si fuera tacos, algo así, allá Ajá. uno que se llama baso es como sopa de albóndigas. Y brocheta de pollo y también lo que es según CNN es la comida más rica del mundo. Sí. Uno que se llama rendang, es carne con condimento coco y mucho condimento, muchas especies del norte de Sumatra, isla de Sumatra. El coco le da un sabor un poco especial a la carne, ¿no? La carne, así es. Ajá. Sí, es como es un país archipiélago, muchas islas, muchas árboles de coco, palmas de coco, todo eso. Sí. Entonces, coco es siempre parte de nuestro condimento de alimentación. Precisamente respecto a la alimentación, ¿cuáles son las posibilidades que tenemos en cuanto a Indonesia y su cultura? Ustedes son de religión islámica, por lo que yo sé, ¿no? Entonces, la religión les impide en algunos casos comer o no comer algunas cosas. Para los musulmanes, sí. La mayoría de Indonesia, la 80 y tantos de los indonesios son musulmanes. Para los musulmanes sí hay una restricción de comida. Como musulmanes tienen que comer todo halal. Y halal significa permitido. ¿Y qué es permitido para los musulmanes? Más bien, ¿qué es? No, básicamente todo está permitido. Lo que no está permitido es que tenga alcohol o que tenga puerco y sus derivados. Claro. Sí, alcohol y sus derivados. Sí, por supuesto, son una religión muy cuidadosa de esos dos básicos principios, ¿no? Bueno, ya que tocamos el tema de la carne, que sí, tiene razón. Bueno, yo en los momentos, han sido 2 ocasiones los que ya he estado en Indonesia, pues nunca vi que se comiera otra cosa más que carne. ¿Es de res? De res, de chivo. Ah, de chivo también. Pollo, borrego, sí, es muy común. La brocheta de chivo está. Los alimentos marinos, ¿no? Sí, claro. Pescado. Más bien el pescado. Mariscos. Fresca, sí, mariscos. También. Ajá. Bueno, háblame de la carne, porque fue lo que yo más vi. Eso es como que es el elemento imprescindible en toda la comida de Indonesia, ¿no? Sí, la carne no es como aquí o en Estados Unidos, que, bueno, ahorita ya empezando a acostumbrarse, pero tradicionalmente no es como un corte así tal cual, no, sino es siempre lo cortan en pedazos en más pedazos chiquitos, minúsculos, minúsculos y luego con muchos condimentos y muchísimo arroz para comérselo, mucho coco, muchos especies y así. Y es, ¿cómo se llama? Claro, ¿no? Siempre que no sea carne de puerco. Así es, para los musulmanes, claro, si vas a Bali, ¿conoces Bali? Sí, Bali, sí, si vas a también la isla de estuve por Bali, allá, sí, claro. dijo Anthony Bourdain que el mejor
puerco es de Bali, Es ¿no? de Bali. Dicen. Pero sí, estamos hablando de eso, de los halal, de la comida, halal, de la carne que comen allá en Indonesia. Ajá. He visto esa palabra halal que me llama mucho la atención. Es, por ejemplo, se aplica en algunas ciudades como Jalalabad. ¿Tiene algo que ver? Jalalabad, ¿qué es? ¿Jalalabad? No tiene sé. que ver. Permitido Abad, no sé qué será. No hay nada de eso. Desconozco la verdad. Okay. Jalalabad está en Pakistán. Ajá. Desconozco. Ok. Desconozco. Bueno, entonces el término halal es como una especie de certificación como la que tenemos acá en México con respecto a la carne, algo así como el TIF, más o menos. La certificación como tal, certificación halal, no nada más para carne, sino para todas las comidas. Y la verdad, si estás hablando aquí de la carne mexicana, de TIF, Sí. ahorita en México, ahorita ya está carne halal, bueno, para exportar. Carne halal para exportar. ¿Por qué? Porque su gobierno de México, del señor Peña Nieto, a partir de el año pasado ya está empezando queriendo entrar como mercado alternativo para los mexicanos, para que no siempre hacia el norte, sino se van hacia los países musulmanes. Y para entrar a los países musulmanes, todo lo que exportan de allá, no nada más carne, sino todos. Tiene que tener ese tipo de certificación halal. Ok. Sí, creo que estás aludiendo un poco a la visita que hizo el presidente a Arabia Saudita, de esos Emiratos Árabes, todo eso. A los países como 3 años. Medio Oriente, Ajá, más o Medio menos Oriente. es continuación de que México sí quiere exportar y ampliar su gama de mercado, su mercado. Pues. Sí, pues fíjate qué chistoso, porque yo no sabía que dentro de toda la gama de productos que México puede ofrecerle a ese mercado es la carne. Sí, así es. De hecho, nosotros, bueno, nuestro equipo hemos ayudado a una de las empresas allá en San Luis Potosí para que se manda un primer primer contenedor hacia Qatar, creo que en mayo pasado. Sí. De este año. De este año. Ajá. ¿Y cuál ha sido la evaluación de esa carne? ¿Hay algún tipo de... Bueno, ¿en qué consiste la certificación? Primeramente, yo he sabido que hay como rituales o algún tipo de cosas así religiosas, ¿es cierto? Si hablamos de carne nada más. Bueno, el punto es que no tenga puerco y que no tenga puerco de derivados y que no tenga alcohol, ¿no? Alcohol. Si hablamos de carne, ¿cómo se produce cuando fuimos allá en San Luis Potosí o cómo los carnes que se mandan allá en Qatar, cuando lo produce aquí la empresa mexicana allá en San Luis Potosí? La principal es el ritual de sacrificio. El sacrificio común aquí es usar un perno. Un perno cautivo. Para sacrificarlo. La res. Para el res y luego lo sacrifican. Y en el ritual halal no usa perno que daña el cuerpo de la vaca. La vaca tiene que ser de buena condición y lo sacrifica, lo corta los 4 esófago, trakea y los 2, ¿cómo se llama? Venas. Sí, las más importantes de que conectan al cuello y con la cabeza, ¿no? Así es. Ok. O sea, bueno, sí hay todo depende también del tipo de sacrificio que hay, porque es cierto, porque hay se ha hablado también de algunos vegetarianismos, nos han expresado que el sacrificio de los animales, pues obviamente a ellos no les gusta. No, desde luego, mucha sangre, porque la idea de sacrificio halal es para quitar toda la sangre que está en el cuerpo. De hecho, todos estamos de acuerdo, la industria cárnica también está de acuerdo, que trata de sacar la sangre lo máximo posible para tener buena calidad de carne con menos sangre, porque cuando haya demasiado sangre se va, ¿cómo se llama? La carne se descompone más rápido. Ajá. Sí, es cierto también. Y bueno, hay quienes también, grupos ecologistas que también se han quejado de la manera en la que sacrifican a los animales. Tal vez no dicen que no deban comer carne, sino que hay que cambiar el método de sacrificio de las especies. Pues
sentido islamismo, en la religión del Islam, lo más principal es sacar la sangre, drenar toda la sangre. Y la manera más eficaz hasta hoy por hoy lo que usamos es cortar esas cuatro. O sea, allá ni de chiste se comerían la sangre, pues. O como un no, derivado. los chinos, los cristianos, en Indonesia estamos hablando, en Indonesia sí. Pues también hay cristianos, es cierto. Los cristianos ¿cómo se llama? Come sangre. Y hay tipo de comida que proviene de que sangre. la usan usando la base de la sangre. Sangre como base. Ok. Bueno, digamos que como estaba yo comentando, normalmente en diciembre, pues, ya la gente dice felices fiestas. Sí. Para no ofender a algunas otras religiones. Por eso yo también traté de medirme, no decir en no, un pero término allá también se celebra Navidad. También, mira, tú lo dijiste mejor. No, ahora sí puedo decirlo. En Indonesia también celebra Navidad, porque es, ¿cómo se llama? ¿También se celebra ya? Porque hay 40 millones de no musulmanes. De cristianos. Católicos. Siempre se me olvida, es que yo enfoco totalmente a Indonesia como si fuese nada más un país auténticamente islámico, musulmán. Pero no, sí hay judíos, ¿no? Y hay 5 religiones de Estado, 6 religiones de Estado. Ajá. Sí. Ok. Y bueno, entre ellas están los cristianos, por supuesto. Los cristianos protestantes y cristianos católicos. Es de los dos. Lo tratan como si fueran 2 religiones diferentes. Ajá. Sí, tienes razón. De hecho, la iglesia católica que está allí en Yakarta está muy cerca de la mezquita. Al lado de la mezquita Istiklal, que es la mezquita la segunda mezquita más grande del mundo, ¿no? Me parece. No. Más grande en Indonesia, cabe como 150.000 personas. En Indonesia, okay. Bueno, sí, y al lado es el catedral. Ajá. Entonces, cuando Navidad se estacionan todos en la mezquita y se va a la iglesia. Ajá, al otro lado, ¿no? Que está casi enfrente. Sí, ese es enfrente de. Ajá. Y cuando es Idul Fitri, donde es la fiesta de los musulmanes, se estaciona en la de Idul Fitri, catedral. Claro. Sí. Se van a rezar. En esos momentos se moviliza demasiada gente, ¿no? Para ir a ver a sus familias. En Idul Fitri, sí, Idul Adha, sí, se moviliza 30 o 40 millones de gente regresando a su ciudad natal. ¿Y tú acostumbras ir a visitarlos cada año en esa fecha? Cuando estuvo allá en Indonesia, sí, claro, regresar al pueblo, visitar a la familia, a los papás, gustando la comida tradicional, y más o menos casi lo mismo en el Idul Adha o Navidad, porque la comida tradicional es comida tradicional, porque es la misma reuniones familiares, donde hay comida, siempre hay comida y todo eso, ¿no? Vaya, no, pues la verdad es que, del tiempo en que estuve allá en Indonesia, sí, una de las cosas que sí percibí es que la carne es básica en todo. Pues el sate creo que es más bien con pollo, ¿no? Sí, sate depende en qué etnia. Lo más común es de pollo, porque es lo que hay más, ¿no? Y estilo madura, pero hay una sate que se llama sate marangi, por ejemplo, es proviene de carne de res. Sí, depende de qué etnia. Y claro, el condimento también es diferente. En Sumatra, en Java, tienen su toque. Borneo tiene su toque. Bueno, oye, pues ya se me está haciendo agua a la boca, pero yo creo que mejor vamos a un corte y para seguir con esto, ¿no? Con las sugerencias, ¿te parece? Desde luego. Bueno, vamos a un corte, por favor. Estamos de regreso, amigos, qué bueno que siguen con nosotros y bueno, vamos a hablar de este suculento tema que es pues algunas propuestas provenientes de Indonesia para la cena de Navidad o la cena de fin de año. Está con nosotros nuestro gran amigo Fitra Ismo, quien también, por cierto, eres tú director del grupo musical Indra Swara, ¿no? Sí. Por cierto, ya has participado en diferentes festivales. Ya la gente creo que te conoce mucho más y has tratado de llevar aquí como un embajador siquiera la música indonesia y del arte de Indonesia aquí en nuestro México querido también, que ya ahora pues ya te abrazó y también tú ya te quedaste acá. Sí, bueno. pues el gusto de estar aquí en México y el gusto de compartir lo que tenemos allá en Indonesia, aquí a los compañeros mexicanos, el gusto de tratar de invitar a los mexicanos con la beca que hay en Indonesia para que llegue todo a Indonesia para que aprenda
la cultura o algo así. Sí, sí, es que mucha gente lo ignora, pero bueno, lo vamos a abordar un poquito después. Platícanos entonces lo de la carne. Creo que no, eso a mí me sigue interesando mucho, ¿no? Ok. Porque es algo como lo que diríamos en Japón. Creo que solamente cuestiones les gusta mucho todo lo que es alimentos del mar y mariscos. Entonces, cada pueblo tiene sus particularidades gastronómicas y culinarias también, de cómo lo preparan. Pues ahí ya estamos hablando también de lo que comentaste, ¿no? Que algunos condimentos van en algunas regiones, ¿no? Sí, Como Bali y sí. todo este asunto. Platícanos bien cómo es la cuestión. Por ejemplo, hay no sé si te tocó a probar, Sí. una sopa que se llama soto, que Soto. básicamente es de pollo, o sea, consome de pollo aquí, como diría, ¿no? Sí. Pero en Indonesia soto hay 75 tipos de soto. ¡Ay, caramba! Sí. Entonces, de ciudad a ciudad, el sabor, el condimento, el base también es diferente. O sea, se basa en los intestinos de animales, Ajá. intestinos de pollo o De intestinos pollo. de res, y luego soto que se basa en carne de borrego o carne de chivo o carne de res o carne de pollo. El condimento también, ese lado es más picante, ese lado es más dulce, ese lado Ajá. no está tan picante, algo así. Claro. En el caso del producto que estás, digamos, como promoviendo, lo cual... De halal. De halal. Ah, halal siempre se me olvida. Entonces, pero de la certificación halal. De certificado de halal, sí. Sí, claro. Ajá. ¿Qué características podemos, digamos, dónde lo podemos conseguir? Ya se puede conseguir aquí en... Ah, bueno, es que de México sale, ¿verdad? De México Sí. sale. Lo que pasa, la comunidad musulmana aquí en México, halal es para los Ah, musulmanes. porque sí, eso es importante. Es que sí tenemos comunidad La musulmana. comunidad musulmana de Sí. México no es Ajá. grande. Entonces, Ajá. y también el principal objetivo cuando el señor Peña Nieto apoyando a la industria mexicana para que sea halal es para que lo exportan a los países musulmanes. Entonces, en ese caso, pues todos los productos tratan de certificar en ese sentido de halal y para poder venderlo allá. Por ejemplo, hay varias empresas certificadoras. Sus servidores, uno que se llama Rax. Rax es una empresa de Emiratos Árabes. Ah, ok. Entonces, a los mexicanos que quiere exportar sus productos hacia Emiratos Árabes Sí. o los países de GCC, de los países del Golfo, Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Emiratos, Oman, necesita ese tipo de certificación y nosotros ayudamos a certificar sus productos para que puedas exportar allá. Y claro, la importancia ahorita, ¿por qué halal? ¿Por qué tiene que ser halal, no? El halal es principalmente por los musulmanes. ¿Y quién son los musulmanes? Los musulmanes hoy por hoy es 1.800 millones de personas. Entonces, en el mundo. Entonces es un mercado muy grande, muy grande. Sí, Claro, ahorita se enfocan mucho a los países del Golfo porque los países del Golfo son económicamente fuertes, ellos todavía no tienen sustentabilidad de comida, de producirse sus propios alimentos, entonces necesita importar y México con el señor Peña Nieto quiere aportar eso, quiere tomar esa oportunidad para vender sus productos mexicanos. Entonces, y nosotros apoyamos para que se puede realizar. Repito, no es nada más carne. ¿Por qué? Porque todo lo que, en la teoría de los musulmanes, todo lo que comen tiene que ser halal. Entonces, no nada más carne es uno de, pero por ejemplo, el aceite comestible, todo lo que está enlatado, todo, por ejemplo, certifica uno de los productores de aceite virgen avocado. Sí, de Aceite aguacate. virgen de aguacate. Sí, Sí, aceite de aguacate ahí en Jalisco ya tienen todos, ¿cómo se llama? Certificación halal. ¿Por qué? Porque ellos tienen ese mira de vender hacia esos países musulmanes. Sí. No, pues sí, tal como lo presentas así, no lo había yo considerado, sí, 1.8
no, 1.800 1.800 millones millones de personas orientadas hacia el Islam. Es Sí. un mercado muy grande. Muy ¿no? grande, sí, desde luego. Bueno, creo que Y no nada más carne, porque sí, todo piensa claro, que claro. no es carne, claro, ¿no? Carne es principal porque por su característica de cómo lo sacrificamos, pero no nada más carne, sino todo, hasta cosméticos, todo lo que con el cuerpo, Se decora o ayuda a decorarse. cosméticos, drogas, Ajá. Medicamentos. Medicamentos, básicamente. Sí, ¿no? Me equivoqué de palabras. Bueno, es que en inglés es drugstores, ¿no? Drugs, yeah, Sí. drugs. Medicamentos, todo tiene que ser halal. Sí, ajá, todo tiene que estar... Miel de agave, por ejemplo, ¿también? Sí, miel de agave es para consumir. Sí. Entonces, el agosto pasado pasamos ahí también por Jalisco. Por tequila, o sea, pero no vamos a clasificar a la tequila No, porque tequila es alcohol, no, obviamente. claro. Ajá, Es más bien por su miel de agave, y hay miel de agave halal como miel de agave, ¿no? Ajá. Endulzante. Sí. Más bien endulzante de agave. ¿Y eso cómo lo usan? ¿Como si fuera un azúcar para endulzar Como alguna bebida? endulzante, Un sí, endulzante. endulzante. Pero natural, eso es lo Desde bueno. luego. Ajá. Bueno, Y no tiene está alcohol. bien. Y no tiene alcohol. No tiene alcohol. Aunque digo, el alcohol viene de allá, está bien, sí, pero no tiene nada. Del mismo planta. Qué de la misma interesante. planta. No, pues sí. Sí, digo, es que las culturas definitivamente son algo de lo más particular, las especificaciones que tiene cada una, como que nos llevan a pensar en diferentes aspectos, sectores culinarios, incluso formas de trabajo también, formas de producirlo, ¿no? Como estás diciendo, en el caso de la carne, cómo desde el sacrificio de la res hasta el procesamiento de esto. ¿Cómo se está exportando entonces hacia esos mercados y cómo se está vendiendo al público aquí en México? Pues al público aquí en México desconozco, porque repito, la orientación es hacia allá. Totalmente por ejemplo, exportación, sí. aquí una marca que sabemos, oye, sí ya tiene halal, pero en su envase no viene el logo de halal, Ajá. aunque sabemos que es halal porque nosotros lo certificamos, ¿no? Algo así, Sí. ¿no? ¿Por qué? Porque en México, repito, en México la comunidad musulmana no está grande, es pequeña, entonces no es como un objetivo de mercado de esos industriales. Ellos quieren nada más para exportar. Sí, así. Y por ejemplo, para la certificación, el proceso de certificación, por ejemplo, repito, que no tenga, por ejemplo, un enlatado de frijoles o de atún, enlatado de atún. Entonces, en la proceso de certificación, lo que tenemos que asegurar certificadores es ir allá en su planta, viendo que todo su planta es, aquí en México es como tipo TIF, ¿no? Sí. Que ya todo está muy bien hecho. Y según las normas que hay de ISO y todo eso, ¿no? Claro. Y luego, después de eso, asegurar los ingredientes que no tenga producto de puerco y sus derivados, asimismo producto que no tenga producto de alcohol y sus derivados. Y cuando no tenga esos dos tipos, ya podemos certificar halal. Y hay muchísimos productos que pueden certificar halal. ¿Por qué? Porque no usan esos dos condimentos, por decir, ¿no? Sí. No, definitivamente. Entonces, para México sí es un gran mercado. Y solamente es exportación. Entonces, yo he estado pensando que se ofrece también aquí en México. Sí, de hecho cuando nosotros contamos a nuestros hermanos de la comunidad musulmana, ¿no? Exacto. ¿Cómo ¿Cómo la consiguen? Nosotros, ¿cuándo podemos comer la carne? Porque hoy por hoy sí hay carne halal, lo venden en la mezquita y sacrifica 1 o 2 vacas por semana. Sí. Cada viernes lo venden ahí, puede por pedidos por llamada, algo así, ¿no? Pero no hay tienda a tienda. Pues esperamos en enero de próximo, en 2-3 meses ya podemos tener ese tienda halal, tienda de carne halal, de comida halal, así mismo restaurante halal. Ya con poco a poco. Ajá, muy bien. Bueno, pues no tiene mucho que se ha empezado a hacer esto, ¿no? La certificación halal como tal de México ya empieza desde hace 20 años. 20 años. 94, 95, con el señor Omar Weston.
pero el gobierno mexicano que se interesa como tal, de manera con subsidio y un programa nacional, como lo que es apenas con el señor Peña Nieto, creo que enero 2016, en diciembre de 2016, enero 2017, ya empezando a entregar las certificaciones halal. Ajá. Es nuevo. Mira, pues es interesante también porque lo que luego se nos olvida es que la comida es sagrada, ¿no? Por lo mismo tiene que cuidarse bien la producción de alimentos o la producción, bueno, ya sea agrícola, ganadera o como sea. Tiene que cuidarse perfectamente porque es sagrado en ese aspecto. Desde ¿no? luego, ¿Sí? nosotros somos lo que comemos, así se dice. Sí, ajá, sí, desde luego. Por ejemplo, regresamos a la carne nada más que nosotros sacrificamos de manera halal y ya, no es nada más así, sino nosotros tenemos que saber qué comen desde por ejemplo, vaca, becerra se llama, ¿no? Que comen, que no tenga hormones, esos malos clenbuterol, esas cosas, ¿no? Y que comen, repito ya 3 veces, que comen, que no coman cosas que no es ilícito, que sea orgánica, bueno, la comida no sea haram, ¿no? Que siempre es halal. Sí, bueno, porque se da el caso de que, bueno, eso también, por ejemplo, lo escuché un poco de la cocina española, que también los productores cuidan que sus especies pues coman cosas que están reglamentadas, ¿no? Claro. Por ejemplo, algunos de ellos hasta comen, creo que aceitunas, no pueden estar comiendo cualquier cosa, o basura, ¿no? Como muchos animales. Lo que vi, la verdad, yo soy también nuevo en halal, apenas en verano del año pasado, de 2016, entró en ese mundo, y la verdad, México produce de muy buena calidad, muy buena, que yo no tenía esa imaginación de qué calidad es, o sea, se cuida muchísimo, hay normas tras normas, y por ejemplo el rastro, como vemos el rastro que es TIF, rastro que se puede exportar, impresionante, limpio, muy limpio, cosas que yo no puedo imaginar que puede tan limpio y se cuida muchísimo en México. Y por ejemplo, en RAX, en nuestra oficina, por ejemplo, si nuestro jefe elegimos a México, por ejemplo, la carne y todo eso, porque aquí de verdad tiene muy buena calidad de carne. O sea, ya podemos estar orgullosos de que sí podemos contar con eso, ¿no? Sí. Digo, porque también, hay que mencionarlo y hay que decirlo, es que México también importa carne. Se puede y produce buena carne. Sí, importa carne. Importa carne y prácticamente viene de Estados Unidos, de Texas, ¿no? Los grandes cortes que luego... Es lo que te iba a preguntar, ¿esa carne, jala, se maneja así en cortes o una cosa así? ¿Se puede usar o se puede... digamos, freír, preparar como al estilo mexicano, como lo hacemos, en una parrillada, siempre como tú quieras, o hay algunos requisitos? No, siempre y cuando no tenga ese puerco o derivado, puerco es derivado o alcohol es derivado. Bueno, pero ya, o sea, a ver, esa carne, si la queremos comer los mexicanos, ¿no tenemos que tomar alcohol cuando comamos eso? Los musulmanes no toman alcohol. No, pero nosotros sí. Sí, claro. Es que a mí me parecía, pues es que entonces sí hay un proceso muy religioso en el que para poder probar esa carne, entonces no puedo comer nada, ningún producto de cerdo, ni una gota de alcohol para poder comer eso, pero a nosotros no nos rige, digamos, a los cristianos. No, esa es la regla musulmana. O sea, la podemos tomar con una cerveza. Sí, esa es la regla. que es básicamente como la tomarían acá, pero ustedes no, sí, pero aquí sí se puede. Bueno, a mí me llama mucho la atención también porque es una carne limpia y de gran calidad. O sea, por ejemplo, primero Dios, vamos a empezar, esa es la de tienda, carnicería halal y todo eso, ¿no? Sí. Por ejemplo, la carne halal lo vendemos aquí para todo público, mexicanos, cristianos, ateos, si quieren comprar, compran, no pasa nada. No pasa nada. Ok. Sí. Bueno, es que sí es importante también explicar. Sí, no pasa nada. De hecho, la calidad halal significa que es sano y de buena calidad.
y salió de un rastrotif, por ejemplo, y es claro, ¿no? Como es halal, entonces la sangre ya de mínimo posible. Muy bien, perfecto. Bueno, pues seguimos con este tema. Entonces, no se vayan, está delicioso esto. Nos vamos a un corte. Amigos, qué bueno que siguen con nosotros. Bueno, vamos al último espacio ya del programa y tratando ya como de despedirnos. No todavía, pero nos faltan como 15 minutos, pero los vamos a aprovechar un poco, vamos a mezclar ya, concretando lo que es la parte gastronómica y nos pasamos ya directamente a lo que es la parte cultural. Fitra, mi gran hermano, indonés mexicano. Yo cuando estuve allá en Indonesia quise quedarme también, como me encantó a mí. Yo creo que también escogería a Indonesia como segunda patria. Desde luego. Por supuesto que sí. Pero bueno, un compromiso que también te trae, aparte de lo que es tu vida, dicen por ahí, hay una especie como de dicho, de refrán, que el mejor viajero no es el que lleva una maleta o una mochila, sino el que lleva sus tradiciones culturales, ¿no? Y pues tú has venido así con muchas otras cosas también, así como has venido con tus preferencias culinarias, con tus sugerencias gastronómicas, con tu bagaje cultural, con el tipo de vida que ya viviste para allá y comparándola con México, que también es un gran conocimiento todo eso. Y ahora, pues también nos estás heredando un poco a nuestra sociedad mexicana, pues la parte literaria, ¿no? También que tú ya estás produciendo un libro que ya es básicamente el hecho de traer una cultura que viajó 18,000 kilómetros a través del Océano Pacífico y viene aquí a dejarnos una especie de cuentos bajo tu misma tónica que ya conoces al pueblo mexicano y combinas también al pueblo indonés. Platícanos, tú tienes un libro, por favor, presúmenos. Sí, muchísimas gracias. No, yo no heredo nada, yo trato de compartir. Claro que sí. Bueno, el libro que acabamos de sacar se llama La Bufanda Roja. La Bufanda Roja, cuentos folclóricos de Indonesia. Okay. Lo lanzamos el lunes pasado en el Philips. Philips es Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. De 2017. Sí. Y el libro cuenta sobre la historia de cuentacuentos, desde luego, de época de Panji, de siglo XI a siglo XIII después de Cristo, la época de reinado de Kediri de Indonesia, que es la época donde se empieza a producir cuentacuentos que nosotros lo guardamos hasta hoy por hoy. Entonces lo que hicimos es, bueno, el libro, la elección del libro es subjetivamente mío, porque son los cuentos que me contó mis papás, mi mamá, y luego nosotros, bueno, yo trato de reescribirlo en español, lo adaptamos en español, y luego esas historias, en el libro hay 13 historias. Sí. De las 13 historias, 3 de ellos ya lo hemos presentado como obra títere. De títere, tanto de títere de sombra como títere de madera. Sí. Las dos cosas. Entonces, y tenemos plan de que los demás historia va a ser así. Va a ser las demás presentaciones, estreno que vamos a hacer, va a ser en base de las historias que están en ese libro. En ese libro, ok. Entonces lo adaptamos, ¿por qué? Pues porque el español mexicano, estilo mexicano, más o menos la historia cambiamos poquito. Sí. Para que sea es mexicanizado. Pues. Exactamente, es ahí donde yo decía, pues es que ya estás dando aportando una herencia al pueblo mexicano a través de eso. Estoy compartiendo. Compartiendo, pero nosotros ya nos enriquecimos con eso. Bueno. Es lo que yo he visto también. No podemos evitar, yo también soy descendiente extranjero, no totalmente, ya estoy más integrado al pueblo mexicano totalmente. A mí me gustan mucho los nopales y todo ese asunto. Ya no como tanta comida china como antes, pero de alguna forma nuestras culturas, las culturas de nuestros padres, de nuestros ascendientes, nos han dado algo con lo que también podemos enriquecer a nuestro pueblo mexicano, ¿no? Y estas historias a mí me llaman mucho la atención. Allá en Indonesia pude ver las representaciones que se hacían del Ramayana, ¿no?
Y bueno, son también muy interesantes en el sentido de cómo lo actúan, ¿no? La dedicación que llevan los actores en esto. Estas historias tú ya las estás presentando en teatro de títeres, de títeres y de sombras. Déjenme decirles que también hace casi un año tuvimos una emisión contigo y con algunos colegas tuyos también que son los que manipulan estos títeres también. Y pues esas historias se hacen, aprendimos que se hacen como si fuera un dios el que está manipulándolas, ¿no? Sí, Dios está manipulando el títere es como el humano hoy por hoy. Claro. Sí, retomando, dijiste Ramayana, de hecho el primer libro que lanzamos hace 3 años, en 2014, fue en base de la historia de Ramayana. Lo mismo, Ramayana es historia muy largo, entonces una obra muy larga, entonces lo simplificamos, hicimos una versión mexicanizada que se llama La Flor de Humildad, es un libro, se llama La Flor de Humildad, basado en la historia de Ramayana, y también es como en base de ese libro lo presentamos en Títere Sombra, igual como la bufanda roja, ¿cómo se llama? Cuentos folclóricos de Indonesia, ese nuevo libro. Lo puedo presumir que vamos a presentar mañana. Claro. En el Phyllis mismo, en la Feria Internacional del Libro Infantil, mañana 17 de noviembre a las 2 de la tarde vamos a presentar obra de títere de madera, que la obra se llama Caracol Dorado, o en inglés se llama Keomas. La historia de Caracol Dorado está dentro de uno de los cuentos que está en el libro de la bufanda roja. ¿A qué caracol se refieren? ¿Al que va de jardín o al marino que está más grande? Más grande, de marino. Marino, sí. Ok. Bueno, debe ser una historia ahí. Te iba a preguntar, ¿por qué el título La Bufanda Roja? Allá en Indonesia no hace frío. No hace frío. ¿Pero es por otra cosa? ¿Okay? Sí, la bufanda roja es otra historia que se llama, en Indonesia se llama bawang putih, bawang merah, o en español sería cebolla blanca, cebolla roja. Entonces, título cebolla blanca, cebolla roja, ¿qué es eso, no? Y dentro de la historia de ¿Libro de cocina? No, son nombres de 2 niñas. Sí, ya sé. Son nombres de dos niñas. Okay. Y en la historia, parte principal de la historia es la pérdida de la bufanda roja en el río. Y por eso, pues en vez de cebolla blanca, cebolla roja, pues vamos a poner... Los niños se llaman cebolla blanca y cebolla roja. Son 2 niños. 2 niñas. 2 niñas. Sí. Cebolla blanca, cebolla roja. Qué bonito, nombre, ¿no? Sí, y de hecho, la cebolla blanca, cebolla roja es una historia, repito, entre siglo XI y siglo XIII. La historia es muy parecida como la historia de Cenicienta. Occidental. Interesante, ¿no? Sí. Entonces, no sé. Claro. No sé cómo. Y eso me viene también un poco a la mente el hecho de que todas esas historias pues formaron parte de nuestra niñez aquí en México también. Bueno, ¿no? Y tú ya tienes algo también allá en Indonesia. Desde luego. Ahorita estás compartiendo algo muy similar, ¿no? Lo que era mi niñez. Yo lo reescribimos y lo mexicanizamos. Sí, claro. Y bueno, pues es que es así como se va enriqueciendo también la cultura. Cada vez la cultura mexicana se va llenando de grandes espacios y se va haciendo cada vez más amplia, ¿no? Desde luego. No nada más queda en nuestros queridos ancestros prehispánicos, ni los europeos también, que tenemos esa raíz también, y hasta la africana también. Desde luego. Pero también estamos ya llenándonos de otras raíces, lo cual eso es muy interesante. Aquí no vamos a aplicar esas visas de restricción ni nada de ese tipo de cosas, ¿no? Porque lo que traen es precisamente un equipaje cultural, un bagaje cultural que sí nos interesa y es muy productivo. Crea culturas, crea mundos dentro de un mundo, y eso es lo más importante de todo. Pero también vas a presentar, creo, me platicaste de un títere, ¿no? ¿Vas a presentar mañana un títere? Sí, mañana. ¿Sí? Mañana dentro viernes. del mismo marco de la Feria Internacional. De la Feria Internacional del Libro. Entonces, el lunes pasado nosotros presentamos nuestro libro, y el mañana viernes es una de las historias del libro, vamos a presentarlo mañana. 17, y es parte del libro, y estreno, ¿puedo sí, claro. Y estreno de la obra va a ser 8 de diciembre, 8 de diciembre de ese año, 8 de diciembre en Museo Nacional de las Culturas, vamos a estrenar nuestra obra. El Museo Nacional de títere, ese es de títere de sombra, mañana es títere de madera. Bueno, y
¿Cuál de los dos tiene Bueno, más predilección? ¿Perdón? ¿Cuántos? Sí, no, ¿cuál es más preferido por los mexicanos, el de sombra? La sombra. La de sombra, porque la de madera también tiene su característica típica, pero aquí en México ya se acostumbra con los guiñol, con los del maestro Sí, ya hay Cueto, otra cosa, ¿no? la Mireya Cueto, el gran maestro mexicano, ya se acostumbra con eso, entonces ya más o menos, aunque la característica es diferente. Y la sombra es muy el estilo es muy diferente también. Entonces le interesa más a la sombra. Okay. ¿Algo querías comentarme que querías también anunciar? Los veces que estoy aquí no paro de querer invitar a ustedes para tomar la beca, para ir a Indonesia. Por supuesto, sí, beca coméntalo. se llama Dharma Siswa. Generalmente en esa época salió la convocatoria. Noviembre, diciembre, enero es donde salió la convocatoria. Es para estudiar un año allá en Indonesia para aprender. Tienes que elegir, que es aprender idioma, aprender danza tradicional, música tradicional, batik, fotografía, teatro. Un año para aprender el arte y la cultura de Indonesia. Sí, por supuesto, sí. Puede consultar en la Embajada de Indonesia en México, que está en Julio Verne 27, allá en Polanco, o nosotros podemos asesorar a ustedes quien quiere ir a tomar a esa beca. Puede consultar nuestra página, es indrasuara.org. Indrasuara. Así mismo en Facebook también es Gamelan Barudak o Gamelan Indrasuara. Bueno, sí, eso es totalmente importante porque yo cada vez he visto más gente que está usando batik. Y creo que ahorita nos estás presentando también, veniste vestido con batik. Sí, hay beca, repito, hay beca también para aprender cómo dibujar de cera, ¿no? Es pintura en cera. Así es. Pintura con cera en tela. ¿Cómo se dice? Sí, en tela, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, yo lo que vi allá, lo que pude ver, tuve ese privilegio de poder ver cómo hacen el proceso del batik. Es una tela la cual llenan con cera, ¿no? La van definiendo. La cera es la que va dibujando las formas, ¿no? Y cuando la quitan, ya queda la imagen con la tinta que le agregan, con la que la tiñeron, ¿no? En este caso, la camisa que tienes tú es totalmente de batik. Y batik, bueno, pues como es una tradición en Yakarta, o no, en Yogyakarta, es javanés. Muy bien. Bueno, pues ahorita me acordé de nuestro gran amigo también, Francisco Sorensic, ¿no? Que también señor Sorensic, desde luego, señor Sorensic. Todavía siempre ahí en Coyoacán, ustedes quieren aprender cómo hacerlo, señor Sorensic es muy buen maestro para enseñar batik y difundir el arte. Por supuesto, y a ver si es posible, si nos está escuchando por ahí, a ver si te vienes por acá, Francisco, para que nos hables un poco sobre lo que es el batik y todo lo que aprendiste de ello, porque también tienes una visión muy especial de ello. Sí, claro. Bueno, pues yo creo que mensaje final, invitación final, preparación de platillos final. ¿Cuál? Es que, bueno, para mañana nosotros vamos a presentar títere de madera en Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil en Parque Bicentenario a las 2 p.m. Es mañana. Y vamos a estrenar obra 8 de diciembre en Museo Nacional de las Culturas, en Calle Moneda 13, atrás del Palacio Nacional. Vamos a estrenar obra de títere de sombra. Y también esa época es la época donde se abre la convocatoria para la beca Dharma Siswa. Es una beca para ir a Indonesia un año para aprender su arte y cultura. Ustedes pueden elegir qué quieren aprender: danza tradicional, música tradicional, fotografía, titiritero, idioma, teatro, fotografía, entre otros. Entonces, aprovecha la oportunidad y acompáñanos mañana en Parque Bicentenario a las 2 p.m. y el 8 de diciembre a las 6 de la tarde en Museo Nacional de las Culturas. Muy buenos horarios también, no es tan tarde, así que sí, pueden ir todo mundo, ¿no? Vamos a llenarlo, ¿les parece bien? Y por lo pronto, pues me despido, también teniendo aquí a mi gran amigo, hermano Fitra Ismu, que nos ha acompañado y nos ha ilustrado sobre todo también en la cultura indonesia, en todos los aspectos.
Me despido con ustedes, solamente les digo, como siempre, salve audiencia.